Buenos días, compañeros y profesores. Mi nombre es Rogelio Mejía Moreno, soy médico residente, primer año en la especialidad de anestesiología en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado a bloqueadores neuromusculares en su segunda parte, donde hablamos específicamente de los no despolarizantes y sus antagonistas. A diferencia de los relajantes neuromusculares despolarizantes, que suelen ser naturales o semisintéticos, los relajantes musculares no despolarizantes suelen ser sintéticos. Como lo mencionó en su clase pasada el doctor Martínez, se pueden clasificar basados en su clase química, su estructura, su inicio de acción o duración de la misma. Por ejemplo, en esa tabla tenemos su clasificación por la duración de acción después de administrar el doble de la dosis efectiva o ED95, así como su clasificación por estructura química. De los relajantes neuromusculares no despolarizantes esteroideos, el pancuronio es el de más larga acción con una duración de hasta 50 minutos, siguiendo el becuronio y rocuronio con una duración intermedia de entre 20 y 50 minutos. Entre las benzil-lisoquinolinas, la D-turbocumarina cuenta con más larga acción, siguiéndole el atracurio y el cisatracurio con acciones intermedias, y finalmente el mivacurio con acción corta de 10 a 20 minutos. Finalmente, los fumaratos onio-mixtos asimétricos cuentan con el CW002 de acción intermedia y el gantacurio de acción ultracorta con duración de menos de 10 minutos. En cuanto a su relación estructura-actividad, las bencil-lisoquinolinas son compuestos en los cuales las aminas están presentes en forma de dos estructuras de bencil-tetraidolisoquinolinas con tres grupos N-metil. Una de estas dos aminas es cuaternaria, mientras que la otra es terciaria, la cual a un pH fisiológico está siempre cargada positivamente. Por su estructura, la actividad relacionada es que los anillos de nitrógeno le dan una acción no despolarizante más que polarizante, que la presencia de amina terciaria le confiere una actividad bloqueante ganglionar, así como la liberación de histamina. En cuanto al atracurio, es una bis-benciltetraidoquinolina que tiene uniones diéster conectando a los anillos de nitrógeno. El hecho de que tenga dos carbonos de separación le confiere la posibilidad de ser eliminada por reacción de Hofmann, la cual se basa en una conversión de la amina cuaternaria en terciaria mediante la ruptura de la unión carbón-nitrógeno. Esta reacción es favorita proporcionalmente por el aumento del pH y el aumento de la temperatura. El cisatracurio es un isómero 1R-cis del atracurio con aproximadamente el 15% de su peso molecular y 50% mayor actividad de este último. El estereoisómero R determina la estereoespecificidad de los anillos de bencil, tetrahidroisoquinolina y el cis la geometría del grupo éster. Así como el atracurio sufre eliminación de Hofmann y es hasta 4 veces más potente que el atracurio, pero sin liberar histamina, por lo que se piensa que la liberación de histamina puede ser esteroespecífica. En cuanto a los relajantes neuromusculares no despolarizantes esteroideos, tenemos que estos van a contar con dos carbonos cuaternarios y la presencia de un grupo acil-éster que facilitará la interacción con receptores nicotínicos en la membrana postsináptica. El primero de ellos es el pancuronio. Este tendrá como característica que cuenta con dos grupos acetil-éster, lo que le conferirá buena potencia con grandes propiedades vagolíticas. El becuronio es un derivado desmetilado del pancuronio. Esta desmetilación a pH fisiológico le otorgará más potencia con menores efectos vagolíticos. También cuenta con mayor liposolubilidad, lo cual favorece su eliminación biliar. La conformación de sus carbonos le otorga capacidad de ser eliminado por estereasas. Otro relajante neuromuscular no despolarizante es el rocuronio. A diferencia del pancuronio y becuronio, este tiene agregados otro tipo de sustituyentes en lugar de la piperidina, lo que le otorgará un inicio de acción más rápido. Del mismo modo, el grupo metil será reemplazado por uno alil que le quitará potencia, siendo 6 veces menos potente que el pancuronio y hasta 10 veces menos potente que el becuronio. Un nuevo grupo de relajantes neuromusculares no despolarizantes son los fumaratos. Estos comparten estructura como el mivacurio. El jantacurio es un fármaco con singularidades en su estructura que le otorga un inicio de acción y eliminación muy rápidos, muy similares a la succinilcolina.
A dosis clínicas se ha visto que puede producir hipotensión, por lo que se piensa que genera liberación de histamina y por su estructura con tres grupos metil no es susceptible a eliminación de Hoffman, sino que tiene dos vías alternas de eliminación, que es la hidrólisis éster y la separación de la cisteína, lo que le va a causar incapacidad para unirse a los receptores membranales. Incluso se ha visto que la administración de L-cisteína exógena disminuye aún más el tiempo de efecto de 1 a 2 minutos. El CW002 es un análogo del gantacurio diseñado para ser menos susceptible a la excisión de la cisteína, lo que le confiere una duración de acción intermedia. Aunque puede ser antagonizado por neostigmina, se ha visto que la administración de L-cisteína exógena acelera la recuperación de 2 a 3 minutos. La potencia de los relajantes neuromusculares no despolarizante usualmente se mide por la relación dosis-respuesta del mismo, siendo la dosis efectiva la necesaria para causar depresión del 50, 90 o 95% de la contracción basal como respuesta a un estímulo. Esta relación suele ser sigmoidal, notando que a determinadas concentraciones hay mayor respuesta y que después ésta se ve disminuida. En esta tabla se muestra la dosis necesaria para causar una disminución del 50, 90 y 95% respectivamente de la contracción ante el electromiograma con los márgenes entre paréntesis y la media del lado izquierdo en diferentes tipos de relajantes neuromusculares. Entonces vemos que en relajantes neuromusculares de larga duración, la ED95 como en el pancuronio suele ser de 0.067 miligramos. Relajantes de acción intermedia como el rocuronio para ED95 suele ser de 0.305 miligramos, del ecuronio 0.043 y así se van moviendo. Para que se realice un bloqueo muscular, se deben ocupar al menos 90% de los receptores en la membrana sináptica. La ocupación de estos receptores dependerá del paso de las moléculas del relajante neuromuscular no despolarizante desde la circulación sistémica hasta la hendidura sináptica, lo cual dependerá mucho del tamaño y del número de las moléculas. Los relajantes neuromusculares no despolarizantes de baja potencia suelen tener moléculas pequeñas y numerosas que entrarán fácilmente al espacio y ocuparán los receptores, causando un bloqueo con inicio de acción más rápido que los de mayor potencia, que suelen tener moléculas de mayor tamaño, las cuales ocupan con mayor eficiencia los receptores pero tardan más en igualar concentraciones entre el espacio sináptico y el plasma. Los factores que pueden afectar la velocidad de inicio del bloqueo suelen ser el gasto cardíaco, la distancia del músculo desde la circulación sistémica y el flujo de la misma al músculo. Usualmente la perfusión muscular suele estar relacionada proporcionalmente al gasto, por lo que en niños el bloqueo suele ser más rápido que en adultos y en adultos más rápido que en ancianos. En cuanto a la duración de la acción, dependerá totalmente de la concentración en la hendidura y no de la plasmática. Por ejemplo, en los de larga duración, la velocidad de disminución en las concentraciones plasmáticas estarán relacionadas con las de la hendidura por un pseudoequilibrio existente, por lo que podría tomarse como una muestra del mismo. Sin embargo, el cambio en la perfusión del músculo o el gasto cardíaco no modificará la duración de acción del relajante. En cambio, con las de duración intermedia, las concentraciones mantendrán un gradiente entre ellas que no modificará la recuperación, pues se mantendrá constante. La vida media terminal del relajante en plasma solamente nos va a ser útil cuando la duración del efecto sea posterior a la redistribución del fármaco. Debido a la disminución de las concentraciones plasmáticas, se están dando a una menor velocidad. Las metas de la relajación neuromuscular son la parálisis de las cuerdas vocales y los músculos de la mandíbula para facilitar la intubación endotraqueal. La relajación de los músculos para la respiración es útil para dar una adecuada ventilación y usualmente es necesaria una parálisis de músculos abdominales para el adecuado manejo quirúrgico durante la cirugía, sobre todo si se trata de una cirugía abdominal. Posteriormente, en la recuperación es importante que haya una restauración completa de la fuerza en los músculos respiratorios para tener una ventilación espontánea adecuada, así como en los de las vías aéreas para proteger de la aspiración.
A pesar de que se ha descrito que el uso de propofol como un opioide puede ser suficiente para una adecuada intubación endotraqueal, usualmente se requieren grandes dosis de opioides para alcanzar una adecuada relajación y abolición de los reflejos. Además, se ha visto que eso se relaciona más frecuente con Cormac 3 y 4 que usando relajantes neuromusculares. La dosificación debe ser la adecuada para mantener un bloqueo adecuado durante toda la cirugía. Cuando se administra una dosis menor a la necesaria para ocupar 90% de los receptores, el bloqueo dependerá del flujo sanguíneo al músculo, tardando más en llegar al equilibrio. Sin embargo, cuando se administra una dosis requerida o mayor, la velocidad del inicio de acción será proporcional a la dosis hasta cierto punto, donde no habrá un inicio de acción más rápido, pero sí mayor duración del efecto. Para una adecuada intubación endotraqueal, se recomienda el doble o hasta triple de la dosis efectiva 95, que nos asegurará una adecuada relajación muscular. La dosis se debe individualizar al paciente porque un exceso se podría traducir en aumento de la duración del efecto, en consecuencias cardiovasculares no deseadas y en duración del efecto más allá del evento quirúrgico, como lo es con un bloqueo residual. Las dosis recomendadas para la intubación endotraqueal dependerán del tipo de relajante neuromuscular no despolarizante que estemos utilizando y el tipo de paciente. Después de aplicada esta dosis, se pueden administrar otras dosis para mantener una adecuada relajación muscular en caso de ser necesario, aunque se recomienda mantenerlo al mínimo para evitar las consecuencias de la sobredosificación como ya lo vimos. Ya sea con monitorización o clínica, dosis posteriores a la intubación usualmente son solamente de una fracción de la primera, muchas de ellas ni siquiera alcanzando una R de 95. Entonces vemos que con el rocuronio la dosis de intubación puede ser de 0.6 a 1 miligramo por kilo, con una dosis suplementaria ya en la cirugía de 0.1 miligramos por kilo. Tiene el inicio de acción más rápido con 1.7 minutos aproximadamente y una duración de 36 minutos. En cambio, el pancuronio, el que utilizamos con dosis de 0.08 a 0.12 miligramos por kilo, tiene una dosis suplementaria de 0.02 miligramos por kilo, con inicio relativamente lento, pero una duración muy larga, de hasta 100 minutos. En cuanto al metabolismo y la eliminación, los relajantes neuromusculares no despolarizantes son altamente hidrofílicos, por lo que su eliminación está muy relacionada a la función renal. Aquellos de larga duración suelen estar limitados por el filtrado glomerular, o sea, de 1 a 2 miligramos por kilo por minuto, en cuanto al esteroideo de larga duración, que es el pancuronio, tenemos que se elimina mayormente por riñón en su forma no metabolizada, mientras que el 20% de él pasará por metabolismo hepático mediante desacetilación, transformándose en 3-hidroxipancuronio, que mantendrá un 50% de la actividad de la molécula original. Su aclaramiento se verá afectado en pacientes con enfermedades hepáticas o renales. El becuronio, que es un relajante neuromuscular no despolarizante de duración intermedia, tendrá un aclaramiento de 3 a 6 miligramos con un metabolismo hepático hasta 3 veces más elevado que el pancuronio, produciendo un metabolito activo llamado 3-acetilbecuronio con 80% de la potencia del mismo. Debido a su mayor liposolubilidad, hasta 40% se eliminará en bilis con su forma original, mientras que el 20-25% será en orina, con un metabolito que aumentará la duración de aclaramiento hasta 6 veces más, manteniendo los efectos del fármaco. El rocuronio es otro relajante neuromuscular no despolarizante de acción intermedia que se metaboliza hasta el 90% por el hígado, siendo excretado en la bilis. Solamente 10% es eliminado en orina en su forma no metabolizada. Su metabolito activo cuenta con 10% de actividad bloqueante. En cuanto a las bencilisoquinolinas, el mivacurio, que es de corta duración, es hidrolizado principalmente en plasma por esterasas, lo que le otorga su duración de acción. Se excreta por orina y bilis. El mivacurio cuenta con 3 estereoisómeros, de los cuales son activos 2 nada más, los cuales tienen un aclaramiento de 50 a 70 miligramos por kilo por minuto, con una vida media de eliminación de 2 a 3 minutos. El estereoisómero cis-cis solamente cuenta con un 10% de actividad y, aunque cuenta con un aclaramiento más lento y una vida media mayor, no suele tener efectos en la duración del fármaco.
El atracurio y el cisatracurio son dos relajantes neuromusculares no despolarizantes con acción intermedia que tienen su metabolismo principalmente mediante reacción de Hoffman, lo cual producirá dos metabolitos no activos en cuanto al bloqueo que es la laudanosina y el acrilato, aunque la laudanosina tiene actividad estimulante del sistema nervioso central y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Sus concentraciones suelen ser clínicamente insignificantes, sobre todo en el cisatracurio, el cual, al ser más potente, produce menos concentraciones de laudanosina y por lo tanto existe menos riesgo de causar convulsiones. La eliminación es renal en hasta 40% en el caso del atracurio y 16% en el del cisatracurio. En cuanto a los efectos adversos de los relajantes neuromusculares no despolarizantes, se basan en tres mecanismos diferentes. Primero está con efectos en el sistema nervioso autónomo por bloqueo periférico, ya sea de terminales nerviosas parasimpáticas o simpáticas. En segundo lugar está la estimulación en liberación de histamina, la cual se da principalmente por algunas benzilquinolinas. En este efecto suele tener una duración de aproximadamente 15 minutos y ser dosis dependiente. La mejor manera de evitarlo es con una administración lenta o con profilaxis utilizando antihistamínicos. En cuanto a los efectos cardiovasculares que puede tener, la hipotensión se da principalmente con el atracurio o el mibacurio, secundaria a la liberación de histamina y posterior vasodilatación. La hipotensión suele ser breve. La taquicardia se da principalmente con pancuronio y no suele tener efecto en las resistencias vasculares. El origen es el bloqueo de los receptores muscarínicos M2 más una inhibición simpática mediante un mecanismo indirecto, que es la inhibición en la recaptura de norepinefrina, así como el mecanismo directo, que es la estimulación y liberación ganglionar de la misma. De igual forma, se ha visto que el pancuronio en combinación con alotano puede generar taquicardia con frecuencias mayores a 150 latidos por minuto, que puede culminar en disociación atrioventricular. El único antecedente que cuentan los pacientes en común a los cuales se les ha hallado ese tipo de arritmias es el consumo previo de antidepresivos tricíclicos. La bradicardia se ha visto en el uso de atracurio o becuronio en combinación con un opioide, ya que cuando no se utiliza opioide con estos relajantes no se han reportado casos. Esta bradicardia puede ser severa, incluso llevando a la asistolia. En cuanto a los efectos respiratorios, las benzil-lisoquinolinas son las principales estimulantes de receptores, causando un aumento en la resistencia de la vía aérea o incluso broncoespasmo en pacientes con antecedentes de hiperreacción bronquial. En cuanto a las reacciones dermatológicas, usualmente se produce un eritema facial en el cuello, parte tanto anterior como posterior y en la parte superior del tronco. Las reacciones alérgicas son otro efecto adverso de importancia, con una incidencia de uno por cada 20.000 pacientes, los cuales pueden tener efectos que podrían poner en peligro su vida. Se basa en una reacción mediada por inmunoglobulina E y una degranulación de células cebadas. En los pacientes que han tenido reacciones alérgicas, se ha visto que el 60% tenía antecedente de alergia a algún relajante neuromuscular no despolarizante, aunque no fue el que se utilizó en dicho caso. 18% de los pacientes eran alérgicos a algún antibiótico. 5% de los pacientes eran alérgicos a los colorantes artificiales y una misma cantidad de pacientes eran alérgicos al látex. En cuanto a las interacciones farmacológicas, estas se van a definir como el fenómeno in vivo que ocurre cuando la administración de un fármaco altera los efectos o la cinética de otro. En los relajantes neuromusculares no despolarizantes hay diversos tipos de interacciones. Entre los propios relajantes se han descrito interacciones aditivas o sinergistas dependiendo sobre todo de su familiaridad estructural. Estos efectos suelen describirse como un inicio de acción más rápido o un aumento en el tiempo de efecto. En cambio, cuando se utiliza un relajante neuromuscular como la succinilcolina y un relajante neuromuscular no despolarizante, dependerá del orden de administración.
Cuando se usa un relajante neuromuscular no despolarizante antes que la succinilcolina, como se suele utilizar para evitar las fasciculaciones propias de esta, sucede un efecto antagonista que nos va a causar que necesitemos administrar una mayor dosis de succinil para obtener el efecto deseado. En cambio, cuando se administra primero la succinilcolina y después el relajante neuromuscular no despolarizante, se ha descrito que puede haber un aumento en la potencia del relajante neuromuscular no despolarizante, aunque también hay reportes de que simplemente no sucede nada. Si hablamos de anestésicos volátiles, se ha visto que el uso de anestésicos inhalados por sí mismo causa determinada disminución en la respuesta de trend of 4, por lo que cuando se administra en conjunto con un relajante neuromuscular no despolarizante, hay un aumento en el efecto del bloqueo que clínicamente se traduce en una disminución de la necesidad de la dosis, prolongación del efecto y del tiempo de recuperación. Este efecto se verá determinado por el tipo de anestésico a utilizar, teniendo mayor interacción el desflorano, seguido por el sevoflorano, el isoflorano, el alotano y al final en misma función el óxido nitroso y después aquellos utilizados cuando se da una analgesia totalmente intravenosa como propofol, barbitúricos y opioides. En cuanto a las interacciones con antibióticos, los aminoglucósidos, la polimixina, lincomicina y clindamicina causan una disminución en la respuesta de los receptores nicotínicos, tanto pre como postsinápticos, hacia la acetilcolina. La tetraciclina lo hace solamente en los postsinápticos, mientras que las cefalosporinas y penicilinas no ha visto que afecten la respuesta a ella, por lo que en los primeros dos grupos se debe utilizar menor dosis de relajante neuromuscular. En cuanto a la temperatura, la hipotermia prolonga la duración de los relajantes neuromusculares no despolarizantes al disminuir diferentes mecanismos de aclaramiento, como la reacción de Hoffman, debido a que el pH baja con la temperatura, así como el filtrado glomerular y el flujo hepático. El magnesio causa una desensibilización de los canales de calcio, lo que genera menor afinidad de la acetilcolina a los receptores de membrana, por lo que se prolonga el efecto de los relajantes neuromusculares no despolarizantes, reduciendo su ED50 hasta el 25%. También la hipercalcemia se ha visto que puede disminuir la duración del efecto por su acción sobre estos mismos receptores. El litio es una molécula que puede evocar los efectos del sodio, potasio, calcio y magnesio modificando su balance. Además, esta se deposita dentro de las células y se ha visto que esta modificación suele causar aumento en el tiempo de efecto de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Los anestésicos locales, como la procaína en altas dosis, pueden causar un bloqueo neuromuscular, mientras que a baja dosis solamente potencian el efecto de los mismos. En cuanto a los antiarrítmicos, tanto el verapamilo como el nifedipino han tenido evidencia de aumentar la potencia de los relajantes. Los anticonvulsivantes tienen un efecto depresor en la placa neuromuscular, generando resistencia a los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Por ejemplo, en pacientes que reciben carbamazepina de forma crónica hay un aumento en el aclaramiento del becuronio hasta del doble. Un paciente que toma diuréticos puede mostrar una disminución en la duración del efecto del relajante, pues se ha visto que furosemida en dosis de 1 miligramo por kilo puede disminuir el efecto del pancuronio, facilitando una recuperación. Otros fármacos como el dantroleno que utilizamos para tratar la hipertermia maligna, aunque no causan efecto de bloqueo en la placa, al prevenir la liberación de calcio del retículo endoplásmico potencia al relajante. La satioprina, un inmunodepresor utilizado en el trasplante renal, puede tener un efecto antagonista apenas clínicamente visible. Los esteroides, sobre todo en uso crónico, antagonizan el efecto de los relajantes y se piensa que por un facilitamiento en la liberación de acetilcolina. Esto generará mayor debilidad y prolongación en el tiempo de recuperación. Fármacos antiestrogénicos como el tamoxifeno potencian los efectos de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Y vamos a los agonistas de los relajantes. El antagonismo del bloqueo neuromuscular es teóricamente posible mediante tres mecanismos. Primero, es un aumento en la liberación presináptica de acetilcolina. El segundo es una disminución en la degradación de acetilcolina por la colinesterasa.
Y el tercer mecanismo es una disminución de la concentración del fármaco bloqueador en la hendidura sináptica para liberar estos receptores postsinápticos. La unión de los relajantes neuromusculares a los receptores de acetilcolina se da de modo competitivo, por lo que la concentración de ellos debe ser mayor que la de la acetilcolina para unirse a la subunidad alfa del receptor e impedir su despolarización. Mediante la inhibición de la enzima que degrada a la acetilcolina, se aumentan los niveles endógenos de ella, causando un desplazamiento de los relajantes con activación de los receptores. La neostigmina es el fármaco más usado para inhibir esta enzima, y aunque en el grupo también se encuentran otros como el edrofonio y la piridostigmina. La acetilcolinesterasa es una enzima que cuenta con un sitio aniónico y uno estérico. Los mecanismos mediante los cuales las anticolinesterasas inhiben a la enzima dependen de su unión a ellos. Los inhibidores prostéticos, como el endrofonio, se une al sitio aniónico mediante fuerzas electrostáticas. Esta es una unión débil que solamente dura entre 20 y 30 minutos, dándole una vida media corta, pero también describe su inicio de acción rápido. En cambio, los inhibidores oxidiaforéticos como la neostigmina y la piridostigmina se unen al sitio aniónico y después crean un enlace convalente con el sitio estérico, causando no solo inhibición de la enzima, sino su hidrólisis. El tiempo que durará esta acción es de aproximadamente 7 minutos. El efecto del fármaco poco depende, sin embargo, de esta unión, sino de la cantidad de enzimas que están inactivas para aumentar la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica. Sin embargo, el aumento en la concentración del neurotransmisor tiene un máximo, después del cual no habrá cambios en la reversión del bloqueo. También corresponde a su gradiente con la concentración de relajante neuromuscular en el sitio efector, la utilidad clínica que tendrá, pues si nunca supera la concentración del relajante no habrá un desplazamiento del mismo en los receptores. Después de la administración en bolo, se alcanza una concentración pico entre 5 y 10 minutos con un decremento rápido posterior debido a la fase de eliminación. La farmacocinética de los tres fármacos es muy similar. La eliminación de los tres fármacos se ve muy alterada por enfermedad o falla renal debido a que cuenta con hasta 75% del aclaramiento por este medio. Sin embargo, este alargamiento en la eliminación ayuda en forma de que previene la recurarización, que es un bloqueo muscular remanente posterior que pasa el efecto del antagonista. Entonces vemos que, por ejemplo, en la enesigmina, la vida media de distribución es de 3.4. Sin embargo, vida media de eliminación es 77 minutos. Con la piridostigmina es de 113 minutos y con el androfonio es de 110 minutos. Entonces realmente no hay mucha diferencia. Sin embargo, con falla renal, la neostigmina cambia de 77 minutos a 181 minutos, casi el triple. En pacientes mayores de 70 años se ha visto una disminución en el aclaramiento de los antagonistas que lleva una prolongación de la vida media de eliminación. La hipotermia leve, que se consideraría como una reducción de 2 grados Celsius de la temperatura central, causará un aumento en la duración del relajante neuromuscular por efectos propios del mismo y no tanto por una modificación del antagonista. Mientras que en el inicio de acción se ha visto que el endrofonio, que es el que tiene el inicio más rápido con una latencia de 0.8 a 2 minutos, mientras que la neostigmina tiene un inicio de 7 a 11 minutos y la piridostigmina es el que más tarda con inicio de 12 a 16 minutos. Así como los relajantes, el inicio de acción puede verse afectado por la dosis de una manera proporcional. La duración de acción de los antagonistas no va a depender solamente de la farmacocinética del mismo, sino también en la concentración del relajante que se mantiene en la hendidura sináptica. De igual modo, la potencia del mismo, aunque ya está definido que la neostigmina es más potente que la piridostigmina y esta última que el endrofonio, la determinación de la razón que va a dar la potencia se basará en el relajante que se está utilizando y la respuesta esperada al estímulo. Entre las complicaciones del uso de las anticolinesterasas es primeramente una debilidad muscular que se puede caracterizar por una debilidad paradójica cuando se aplica en pacientes los cuales ya han tenido una reversión total del relajante neuromuscular.
Clínicamente, las consecuencias que se pueden observar pueden ser un colapso de los músculos de la vía aérea, disfunción del músculo geniogloso y una reducción en la ventilación por minuto. Otro efecto muy común de estos fármacos es la náusea y el vómito, los cuales son causados por la estimulación de receptores muscarínicos en el estómago, generando un aumento en la secreción gástrica. Esto sucede con mayor frecuencia cuando se utilizan bajas dosis de nefigmina más atropina para evitar los efectos cardiovasculares, los cuales, como ya vimos, se pueden caracterizar por una bradicardia que puede llegar incluso a la sistolia. Otro efecto secundario es la estimulación de receptores muscarínicos causando broncoconstricción. Finalmente tenemos a otro antagonista, el más nuevo, que es el Sugamadex, que es una gamma ciclodextrina modificada. Es el primer agente de unión a relajante de una manera selectiva que está basada realmente en una encapsulación del relajante. Este fármaco fue recién introducido en el 2008. Las ciclodextrinas son moléculas con una cavidad hidrofóbica que presenta un ambiente ideal para la unión de los relajantes neuromusculares no despolarizantes y un exterior hidrofílico para su movilización en plasma. El Sugamadex es una ciclodextrina modificada en donde se han agregado 8 estructuras que aumentan el diámetro de la cavidad para que quepa de manera perfecta el rocuronio, además de la unión de terminaciones carboxilo para la unión de los nitrógenos del rocuronio. Esto le da una gran estabilidad, pues combina uniones con enlaces de Van der Waals, puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas formando un complejo sólido 1 a 1, el cual encapsula a una molécula del relajante neuromuscular no despolarizante esteroideo, principalmente rocuronio, aunque también es útil con el becuronio. Este relajante encapsulado después es removido de la hendidura sináptica hacia plasma, causando una rápida reversión del bloqueo con un aumento de los niveles del relajante en plasma. En cuanto a la farmacocinética, el Sugamadex tiene un volumen de distribución de 18 litros con una vida media de eliminación de aproximadamente 100 minutos. El aclaramiento es de 120 mililitros por minuto con una eliminación renal de hasta el 80%. Farmacodinámicamente, hay un decremento en la recuperación de 21 minutos, por ejemplo, el recurrino que tarda normalmente a 1.1 minutos. La recuperación suele ser lineal, dosis dependiente y no tiene un efecto de techo. Por lo tanto, puede funcionar incluso en bloqueos profundos, por lo que se va administrando y no hay ningún problema. Y además no tiene influencia si se está utilizando algún otro tipo de anestésico, como algún anestésico volátil o intravenoso o incluso un opioide. Entre los efectos adversos está principalmente contraindicado en aquellos pacientes los cuales tengan hipersensibilidad a la fórmula. Además, efectos adversos como tal, se ha visto que puede producir tos. Sin embargo, esta tos no es un efecto directo del Sugamadex, sino que usualmente es un desenmascaramiento de una inadecuada anestesia. Además, puede producir ciertos movimientos o fasciculaciones musculares y también una parosmia. Entre las interacciones que puede tener el Sugamadex es principalmente con esteroides, los cuales también pueden llegar a ser encapsulados, pero realmente como no se tiene una afinidad tan alta como con los relajantes no neuromusculares, es mínima la interacción. Además, también se ha visto que puede haber un desplazamiento de los relajantes neuromusculares no despolarizantes que ya han sido encapsulados por algunos fármacos, o aquellos fármacos que se ha visto que llegan a desplazarlos son el doremifeno, el ácido fosfídico y la flucoxacilina. Bueno, compañeros, eso es todo de la presentación de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Muchísimas gracias por su atención.